Bueno, mis hermanos, le damos gracias a Dios una vez más por permitirnos estar aquí en su casa. Seguimos con el estudio de la Confesión Bautista de Fe de 1689, donde comenzamos en el domingo pasado a hablar acerca de la perseverancia de los santos. Y el primer párrafo que trata, vimos que fue un párrafo extenso con mucha información, y realmente como ellos acostumbran, ellos hacen un preámbulo general de todo cuanto van a tocar del tema de la perseverancia de los santos, y ya después en los párrafos siguientes entran lo que es en las particularidades. Vamos a orar para ponernos en las manos del Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento que tú nos regalas, Padre, de poder estudiar tu palabra, de poder aprender más de ti, Señor. De ver, Dios mío, por escrito esta obra maravillosa que tú hiciste para rescate nuestro, Señor. Oh, Padre, esto es una muestra de ella y vamos a estar abordando el tema, oh, Padre. Ayúdanos, bendícenos, ayúdanos con nuestras palabras, Padre, que sean usadas para el esclarecimiento de nuestros hermanos y para también aquellos que no te conocen, oh Dios. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Bueno, mis hermanos, en el párrafo pasado veníamos estudiando la perseverancia de los santos. Inicialmente vimos que como aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado, Él ha llamado eficazmente y ha santificado por su espíritu y ha dado una preciosa fe de sus elegidos. Entonces empezamos a ver todo lo que involucra de parte de Dios esta perseverancia, todos los soportes que Dios nos da para que nosotros entendamos de quién viene esa perseverancia. Y entonces, por eso es que nosotros también de otra manera se le conoce como la seguridad de la salvación. Y hemos visto que mucha gente siempre tienden a confundir y dicen, bueno, si tú eres salvo, siempre salvo, esa frase un poco mal usada, dice, entonces para qué, ya puedes seguir pecando, que todo va a salir bien. Y de hecho, entonces, esa frase está antagónicamente expresada con respecto a lo que en realidad es la perseverancia de los santos. Y es que debido a lo que Dios hace en cada creyente, es que nosotros vamos a perseverar no por nuestra fuerza, sino por lo que Dios ha puesto en nosotros. Y estuvimos viendo que primeramente somos aceptados en el amado por medio del sacrificio de Cristo. Dice, a los que hemos sido llamados eficazmente, y les pido disculpas por si mi voz me falla en ocasiones, vengo recuperándome un poco de la gripa. Y dice, a los que Dios ha llamado eficazmente y ha santificado por su espíritu y ha dado la preciosa fe de sus elegidos. Dice, estos no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en este estado hasta el fin y serán salvos eternamente. En otras palabras, o sea, es una obra, la eficacia de la obra es que viene por la obra que hizo Cristo. Y viene dado también establecido por su pacto. Y una de las cosas particulares que trae los pactos es que son promesas a las que se le interpone un juramento. Y ese juramento, cuando estudiamos el pacto de Dios, vimos varios los pactos, vimos que todos se le ponían, o se sellaban con sangre. De hecho, en Abraham vemos que esa circuncisión era esa señal de ese pacto. Vemos también resumiendo, vemos en Cristo que el nuevo pacto de gracia, vemos ese sacrificio también en el cual
no solamente era para la redención de los que iban a creer y de sus elegidos, sino también que era el sello que distinguía el pacto de gracia, era sellado con sangre. Pero esta era sangre real. Anteriormente se sacrificaban becerros y eso apuntaba precisamente al Cordero que Dios, el Cordero de Dios que iba a tomar nuestro lugar una vez y para siempre, a lo que ya iba a quitar ese sacrificio que se hacía cada año por los pecados del pueblo. En este caso, que era el día de Yom Kippur, no sé si ustedes se recuerdan. Bueno, a partir de ese sacrificio de Cristo, esa sangre derramada es la consumación del pacto. Vemos también que es la obra perfecta que satisfizo la ira de Dios una vez y para siempre. Entonces, vimos varios detalles que hacen que la obra de Cristo sea suprema. Vemos que la obra de Cristo es crucial en todo esto que tiene que ver directamente con la salvación, el llamado, la justificación, santificación de sus elegidos. Bueno, entrando entonces en lo que le llamamos, en el segundo párrafo, vemos que hace primeramente una presuposición, y es que esta perseverancia de los santos no depende en su propio libre albedrío. Y esto es muy importante aclararlo, porque aunque nosotros perseveramos, no es algo que se nos atribuye a nosotros. Y los autores de la Confesión de Fe declaran que esta perseverancia no depende del libre albedrío. En otras palabras, no hay atribuido ningún mérito nuestro, sino que es por la inmutabilidad del decreto. Dios no cambia de parecer con su decreto, por tanto fuimos entonces elegidos, llamados y así sucesivamente como ya conocemos. Bueno, en este párrafo lo vamos a estar tocando principalmente, vamos a estar viendo los fundamentos de la perseverancia y de la cual incluye varios subtítulos que estaremos viendo: la identidad de la perseverancia, la inmutabilidad del decreto. Estaremos viendo también la eficacia de la perseverancia, que está precisamente anclada en la obra de Cristo, la perpetuidad de la morada del Espíritu Santo, la seguridad del juramento de Dios y la infalibilidad del pacto de gracia. Entonces, vamos a ver que los autores entonces de la Confesión de Fe primeramente tocan ese tema, y es precisamente cuando nosotros vemos la cualificación del hombre. Vemos en el Génesis que nosotros fuimos creados por Dios santo, pero con la posibilidad de caer en transgresión. Una vez que Adán y Eva pecan, ellos ahora hay un cambio en su naturaleza, que ellos están en un estado que son pecadores sin la posibilidad de hacer algo que agrade a Dios, sin la posibilidad de obedecer a Dios. Ahora, con la venida de la gracia, Dios crucificando a su Hijo, entonces entrando nosotros bajo la gracia, nosotros venimos a ser ahora, somos pecadores perdonados con la capacidad dada por Dios, obviamente, de obedecer la ley de Dios, de obedecer a Dios. Y en espera entonces, que eso es en la venida de Cristo, estaremos con una naturaleza sin pecado, sin la posibilidad de pecar, y única y exclusivamente con la naturaleza cambiada y glorificada para obedecer a Dios. Ahora, en este estado que hemos visto antes de la gracia de Dios, el ser humano le era imposible, y es lo que declaran los autores de la Confesión de Fe, que en esa libre albedrío, con esa libre voluntad,
nosotros, antes de conocer a Cristo, estábamos en la condición de que única y exclusivamente nuestras voluntades, mente y razón estaban únicamente inclinadas al pecado. O sea, no había manera de que nosotros pudiéramos tener esa voluntad continua, que es lo que estamos estudiando, esa perseverancia de acercarnos a Dios. Estábamos totalmente incapacitados. Y por eso los autores de la Confesión de Fe comienzan este segundo párrafo entrando ya en la particularidad de esos fundamentos que Dios puso para que cada uno de sus santos pudiera perseverar en la gracia. Entonces ellos dicen, esta perseverancia de los santos no depende de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección. Y quisiera, hermanos, que visitáramos el texto de Romanos capítulo 8, versículo 30. Y otro hermano que lea el capítulo 9, versículo 11. Okay. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Exactamente. Ahí vemos cómo esa maravillosa cadena de oro, que de la cual nosotros fuimos encadenados, pero no tomamos absolutamente parte de esa obra, y es precisamente porque somos activamente pasivos en todo este plan de redención. Fuimos llamados, justificados, santificados y glorificados, pero no por una acción nuestra, sino una acción externa de parte de Dios. El segundo firmamento, entonces, vemos como que no es nada de nuestros méritos, sino que fuimos elegidos, llamados y sucesivamente, como ya lo hemos estudiado anteriormente. Vemos que entonces este llamado, esta perseverancia, viene primeramente, uno de los fundamentos que trae es que es la identidad de la perseverancia, y es que viene totalmente de Dios. La segunda que estaremos viendo en este párrafo es la inmutabilidad del decreto. Y es precisamente que gracias a que no depende del libre albedrío, sino depende de la inmutabilidad del decreto. Y esta palabra inmutabilidad tiene algo, ¿cuál es el significado interno de que la perseverancia venga de la inmutabilidad del decreto de Dios? Que no varía. Que no varía. Eso no cambia. Eso es un atributo solamente de Dios. Exactamente. No cambia. Hermanos, la seguridad de la salvación es segura porque es Dios quien la ha decretado. Porque está en manos de Dios. Así que y muchas veces nosotros vamos a entrar en tentación poniendo el enemigo duda de nuestro llamamiento. Duda de que es imposible que Dios, siendo santo, haya muerto por un pecador como tú y como yo, viendo nuestra vida desastrosa que nosotros tenemos cuando no usamos los medios de gracia. Y ahí el enemigo puede usar muchas artimañas que te pueden hacer dudar. Y mi hermano, precisamente los autores de la Confesión de Fe, recuerden que este libro viene, este concilio viene tras ataques ataques arrianos, cuando Arrio decía de que la persona realmente estaba enferma. También viene de un trasfondo pelagiano que decía de que el hombre no estaba muerto, sino que estaba enfermo, y por tanto estaba debilitado, pero podía de cierta manera tener inclinaciones a hacer el bien. Y entonces en todo este problema y ataques directamente que estaba teniendo la iglesia, ellos tienen que sacar este documento donde es una confesión. No es un documento inspirado, vuelvo y repito, no es que sea de la misma autoridad de la Biblia, para nada. De hecho, es la Biblia la regla suprema de fe y práctica,
Pero este documento fue necesario en su momento y aún en el momento que estamos viviendo. Por eso es que nosotros entendemos que las iglesias reformadas, uno de los documentos principales que debe tener es la Confesión Bautista de Fe. Y como iglesia, como lo estamos estudiando también, la estamos confeccionando. Nuestra constitución como iglesia, que depende también de poner en claro lo que nosotros creemos de toda la dirección y gobierno de la iglesia. Entonces, teniendo estas herramientas, es que podemos ser entonces ayudados a que nosotros no nos descarriemos, sino que entendamos, hermanos, las doctrinas principales. Y esta que estamos estudiando es una de las más atacadas, pero son de las más sinceras. Y es precisamente la perseverancia de los santos o la seguridad de la salvación. Estamos seguros no por nuestra voluntad, no es por nuestros esfuerzos, sino por la gracia de Dios que es inmutable. Él nos lo decretó, lo cumplió a su tiempo y nos incluyó en esa gracia por la muerte de su Hijo para vida eterna. Hemos estudiado otras veces como que Dios no hace nada al azar. Entonces Dios no murió en una cruz y lo dejó como muchos arminianos piensan de que bueno, acá el que acepte al Señor. No, ningún muerto puede venir a vida voluntariamente. Pueden estar y hay una, no me acuerdo qué seminario, decía que llevaba a sus estudiantes al cementerio y le decía, predique el evangelio. Y ellos dicen, pero no se van a convertir. O sea, eso es, dice, no, predique el evangelio. Bueno, ¿y para qué? Dice, porque eso es lo que tú vas a hacer todos los domingos, domingo tras domingo, por el resto de tu vida, delante de una iglesia, porque tú le vas a predicar a muertos. Y es una realidad, hermano. Nosotros sin la gracia de Dios estamos muertos espiritualmente. Entonces, esa naturaleza que nos acompaña gracias a Adán, esa nos imposibilita a que nosotros voluntariamente vengamos a Cristo. Pero cuando ya somos llamados, entendemos nuestro pecado, que es por la obra del Espíritu Santo, nos arrepentimos y estamos sellados por la sangre de Cristo, es imposible, hermano, es imposible, no porque lo diga yo hoy, porque lo dice la palabra de Dios, que nosotros perdamos la salvación, porque estamos en las manos de Dios. Nosotros no estamos agarrados a la mano de Dios, no, es Dios quien nos tiene dentro de su mano. Entonces son verdades que muchas iglesias o muchas denominaciones atacan, pero es la mayor verdad que podamos predicar y amarrarnos es que estamos en la mano de Dios. Ahora, hay evidencias que nos dice, como dice la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y uno fue el capítulo anterior que estuvimos viendo de las buenas obras. Y esta es una marca indeleble de un llamado eficaz de Dios y es la perseverancia de los santos. Y me gustó mucho, creo que hice comentario hace unos domingos atrás, de hecho el domingo atrás, que Sujel Michelén hablaba, decía que cuando le preguntaron sobre la perseverancia de los santos, que creía la perseverancia de los santos, y él decía, no, son santos que perseveran. Y en lo que todo el mundo se rió, pero tiene un gran sentido. Dice, yo no creo en la perseverancia de los impíos, yo creo en la perseverancia de los santos, porque hay que ser llamados y santos para poder perseverar en la gracia de Dios. O sea, tenemos que estar armados y es una estructura, es un fundamento que es Dios quien lo provee, no que nosotros lo hacemos voluntariamente. Entonces, una de estas, que es para mí una de las principales, es la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia de parecer. Y es lo que dicen los autores de la Confesión de Fe. ¿Sí? Dice que esta perseverancia de los santos no depende de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección. Y esto nos lleva al segundo, que es, dice que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él.
Y eso es lo que vemos como segundo punto, y es que el segundo firmamento es la eficacia de la obra de Cristo. Y si algún hermano me pudiera, vamos a leer Romanos capítulo 9, versículo 11 y el versículo 16. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Exacto, versículo 16, por favor. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Mis hermanos, lo hermoso, lo tranquilizante que tiene para un creyente la elección es precisamente que no depende de nosotros. ¿Y por qué? Allá en mi país, de la iglesia del trasfondo que venía, se hacían talleres para prepararse evangelísticamente, que les decían al final de todo esa taller, era toda una semana prácticamente dando clases desde 9 de la mañana a 5 de la tarde, donde cuando terminabas la clase, tú tenías que hacer un propósito en el Señor de ganar cierta cantidad de almas para el Señor en ese año. Mi hermano, yo no recuerdo haber ganado a nadie para Cristo en 20 años que vivo en el Evangelio. Pero ubíquense entonces la posición tan frustrante que lo pone a un creyente cuando dice, ya tú después de haber pasado este curso, a ti no se te puede escapar nadie que tú le prediques. Oye, eso es una ofensa para el Señor. Imagínate la presión que le ponían a una persona y sobre todo a un neófito. Yo era prácticamente, llevaba 1 año y medio, 2 años en la fe. O sea, ahora, cuando tú entiendes, hermano, de que esto no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, que fue un plan que Dios ha determinado antes que tú y yo existiésemos, antes que el mundo existiera. Eso nos deja como creyente un aliciente de que no depende de mí. Ahora, eso no quiere decir que nos desliguemos de todas responsabilidades y que dejemos de orar, que dejemos de predicar, porque al final es Dios quien convierte. No, hay un orden establecido por Dios. Y dice que, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo creerán si no fueren enviados? O sea, hay un orden. Dios ha determinado en su multiforme gracia de que vengan al arrepentimiento por la predicación del Evangelio. Y gracias a esos hermanos que perseveran en la predicación. Entonces, ¿siguen los autores de la confesión de fe? Sí, hermano. Hay algo que es bien importante en lo que está diciendo, que nosotros cuando predicamos porque estamos seguros de que Dios va a salvar a los que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Exactamente. No que predicamos a ver si alguien se convierte, no. Es que predicamos con la plena seguridad de que el Señor va a salvar a aquellos que Él ha escogido. Y eso también es tranquilidad para nosotros. Sí, predicamos con dos direcciones. Con la seguridad de que Dios va a salvar, y predicamos porque es la única manera que Dios estableció para que los hombres se salvasen, ya es por la locura de la predicación del Evangelio. Correcto. O sea, por eso el apóstol Pablo decía, y ese texto tan conocido decía, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y eso me dio aliciente a mí, hermano, precisamente cuando yo entendí ese texto, cuando yo conocí las doctrinas de la gracia. Y es que cuán avergonzado yo estaba de tanto predicar y que nadie se convertía. Porque pensaba, me hicieron creer de que era mi poder, era mi capacitación, tenía poca fe porque no me preparaba. No, es que es poder de Dios. Y por eso lo dice el apóstol Pablo, dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque no es mi característica, no es mi apoyo, no es mi convicción, sino que es poder de Dios para salvación. Sí, hermano, dime. Antes de que yo entendiera esta doctrina, yo creía esa doctrina que si tú le predicas a una persona y le preguntas que si cree y dice que sí, lo hacía uno repetir una oración. Es una rama de lo mismo. Sí,
Y si él la repetía o ella la repetía, uno decía, ya eres salvo. ¿Por qué? Porque ya confesaste con tu boca. Pero Sí, o nosotros sea, no sabemos si realmente creyó de verdad, si Dios realmente tocó su corazón. Eso es una exacto. obra de Dios solamente que puede salvar. Bueno, una de Esa las... doctrina la siguen muchas denominaciones, Sí. que solamente confiesa con tu boca y serás salvo. Y es Pero- precisamente parte del ego del ser humano, de querer tener una parte de la obra de Dios. No, no es nuestra obra. Y decía uno de los mayores evangelistas que ha tenido Estados Unidos, Billy Graham, antes de morir, le decía a una periodista, decía, ¿cómo se siente usted de haber sido usado de tanta gente que vinieron en arrepentimiento en sus campañas? Y él se reía de una manera sarcástica, decía, no, si yo creo que hayan venido, que sea el 1% de todas esas personas, realmente yo me sentiría bien contento. Porque es que él entendía la manera, o sea, que podemos ser emocionados, ser bajo todo un andamiaje de luces y música suave, pero realmente una conversión debido a una convicción de nuestro pecado, está muy lejos, pero muy lejos de un emocionalismo. El emocionalismo tiene raíces cortas y por eso la parábola del sembrador tiene mucho énfasis hoy en día. Y es que muchos pueden creerse que son creyentes, pero no están convencidos, pero no están convertidos. Y es que la conversión viene directamente de un corazón arrepentido. O sea, es una obra innegable, es una obra incambiable. Y por eso en las iglesias debemos estudiar la palabra, debemos conocer todas estas cosas, porque se nos pueden sentarse personas, estar por nosotros por años, haciéndonos creer que son unos creyentes intachables y de buena primera perderse por una clase, por una mala interpretación. Y tú lo ves que están súper enojados y se van. No, se van porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Y nosotros somos personas falibles. A lo mejor en algún momento podamos dar una explicación de un texto erróneo. No estamos bajo toda la interpretación la conocemos a cabalidad. Ahora, un verdadero creyente, ¿cómo persevera? Cuando él entiende que no le explicaron bien un texto y en vez de ponerse bravo, viene y se acerca al pastor o al profesor o al predicador que estaba y le dice, mi hermano, perdóname, pero no te entendí esto, hiciste esto. ¿Por qué? Porque es la perseverancia real que hay en el corazón de un ser humano, que es ese llamado. Tú no te vas un cristiano maduro, no se va berreado por cualquier sencillez. No, él primeramente ama al Señor. Y si ama al Señor, ama su palabra. Y si está en la palabra, aunque no le guste, él va a perseverar y va a obedecer, incluso aunque no le guste. Y yo creo que más de una persona aquí, de nosotros, hemos tenido que hacer cambios radicales de nuestra perspectiva bíblica cuando a la luz de la gracia de Dios hemos entendido el texto correctamente y era totalmente a como nosotros lo entendíamos. Pero ninguno de nosotros ha venido, se ha levantado y se ha irado y se ha ido. ¿Por qué? Porque hemos entendido. Si lo dice la palabra de Dios, un santo que persevere en la gracia, él dice, no, Señor, esta es tu palabra. Aún las evidencias a veces que vemos de nosotros mismos. Ahora, evidencias que, wow, el hermano, qué bueno como predica, el hermano como hace esto, como hace lo otro. Eso no es motivo ni aún eso de ese gozo, ¿no? Es cuestión de gozo cuando lo tenemos bien claro en este aspecto de esta enseñanza porque es fundamental. Y se encuentra en Lucas, capítulo 10, verso 20. Jesús constituyó a los que estaban con él, mandó a 70 personas a sanar, a curar, a sacar demonios. Y ellos vinieron muy contentos, muy alegres, lo hicieron. Y él les dijo, no se gocen porque ustedes sacaron demonios, porque ustedes hicieron esto, sino gócense porque sus nombres estén Escrito en el libro escritos en el libro de la vida.
¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué está diciendo Jesús? Perseveren en la gracia. Porque ¿cuántos vemos hoy que hacen esas cosas? Y sin embargo, no los vamos a ver en los cielos. Porque en tu nombre, Señor, hicimos esto. En tu nombre hicimos esto. Entonces, el sello de un verdadero cristiano está en que él va a perseverar porque está en las manos de Dios. Y va a hacer las cosas para Dios. Y no en las cosas que él está haciendo para sí mismo o engañado en su corazón para Dios, porque en realidad a veces la hacen para sí mismo, Exacto. para buscar gloria y honra. Por lo tanto, la perseverancia de los santos, ¿cuándo la vemos? Cuando ya partimos con el Señor y lo vamos a ver perseverando en esa gracia, en esa gracia. Fíjate que dice perseverando en gracia. Pero es que la gracia es algo que se nos da, no es nuestro. Entonces, ahí está, esa enseñanza es fundamental porque es lo que está diciendo el hermano. Muchos a veces piensan que voy a hacer esto para ganar el favor de Dios y ya soy salvo porque yo lo hago. Inclusive hasta le reclaman a Dios. Sí, realmente es como... Y no es así. Entonces, es como vimos esa nos humilla a decir, Señor, eres tú. Gracias, Señor. Es como vimos en el capítulo pasado, que no hay forma de hacer obras supererogatorias. Hacer más de lo que Dios nos ha mandado, eso es imposible por nuestra condición de pecado. Bueno, hermanos, vamos avanzando porque nos quedan 15 minutos y no hemos llegado ni a la mitad del párrafo. Pero bueno, está bien porque así compartimos impresiones y queda claro el texto. Bueno, el segundo fundamento que vamos a estar viendo acerca de la perseverancia es la eficacia de la obra de Cristo. Y esto lo podemos ver primeramente en la elección. Y vemos Efesios capítulo 1, versículo 4. Un texto bien conocido. ¿Quién me lo lee, hermano? Si lo tienen. Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ahí está, hermano. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Vemos también en la redención, Romanos 5, versículos 9 y 10. Dice que fuimos ¿cómo? Sí, Romanos 5, versículos 9 y 10. Y al instante aquel hombre fue sanado. No, Romanos, capítulo 5, versículos 9 y 10. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Exactamente. ¿Por qué somos justificados? Somos justificados por su sangre. Y por él, y solo por él, seremos salvos de la ira. Vemos también en el llamamiento, Romanos 8, versículos del 35 al 38. Y este es otro... ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Así es, hermano. Entonces, nada, hermanos, no podrá apartar del amor de Dios. Y esto nos vuelve de nuevo a posesionar en el pacto. Hermano, recuerda que el pacto, cuando Dios hizo su pacto, ese pacto fue como, lo estudiamos, fue bilateral. Él se puso de acuerdo con nosotros, pusimos los puntos de acuerdo, sellamos con un abrazo de mano, o el pacto fue unilateral. Dios lo prometió, Dios lo cumplió, Dios lo estableció, Dios lo consumó.
fue Dios, hermano. Entonces, una vez realizada esa inalterable e inviolable, así por él, por el poder de Cristo, el pueblo de Dios perseverará en un estado de gracia. El tercer pilar que encontramos en el fundamento de esta perseverancia es por el juramento de Dios. Y este texto que nos viene de Hebreos capítulo 6, versículos del 16 al 20, si algún hermano lo tiene, por favor, lo lea. Hebreos capítulo 6, versículos del 16 al 20. Sí, hermano. Yo lo tengo. ¿Mm? Sí. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Exacto, hermano. Dios, que no tiene otro mayor que Él para fundamentar su juramento, lo hace por Él mismo. Y esto no porque tenga que jurar para hacer creíble su pacto, sino para darnos un fortísimo consuelo de la infalibilidad de su promesa y la inmutabilidad de su decreto. Y eso Hebreos, el autor de los Hebreos, inspirado por Dios, nos los declara de una manera magistral. El otro fundamento que vemos de la perseverancia, y es que, dicen los autores de la confesión de fe, que esto no es del libre albedrío, sino primeramente hemos visto que es de la inmutabilidad del decreto de Dios de elección, que fluye del amor libre e inmutable de Dios, el Padre, sobre la base de la eficacia y de los méritos de la intercesión de Jesucristo y la unión con Él. Y el próximo que veremos es del juramento. Bueno, el juramento lo vimos, es el juramento de Dios y de la morada de su espíritu y su simiente de Dios dentro de ellos. O sea, el cuarto fundamento que estaremos viendo es la perpetuidad de la morada del Espíritu Santo. Y es que los autores de la confesión de fe quieren decir que esta presencia del Espíritu Santo no es por un lapso de tiempo, sino que es permanente. Y por eso es que el verdadero creyente no se puede perder. En la confesión de Westminster dice que la salvación se pudo llevar a cabo por la acción decretiva de Dios, la obra perfecta de Cristo en la cruz y la permanencia perpetua del Espíritu Santo en el creyente. La simiente de Dios, y aquí hay un paralelismo interpretativo, y ya que la simiente de Dios que está en los creyentes es referida como también la morada del Espíritu Santo. Y quisiera que me acompañaran buscando el texto de Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Exacto, hermano. En este pasaje vemos que la perseverancia de los santos está anclada en la presencia activa de la simiente de Dios en cada creyente, sino que también la ausencia de las prácticas pecaminosas. Dice que qué cosa es lo que... Hay dos cosas importantes que arman la perseverancia en el creyente. Primero es la simiente, ¿cómo dice el texto? Sino que la simiente de Dios
que la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de y Dios. no puede practicar el pecado. Y aquí lo habla, aunque no estoy en discordia con que no puede pecar, porque ya nuestros pecados están clavados en la cruz de Cristo, pero ya nosotros no es nuestra conducta practicar el pecado. No es nuestra conducta ir detrás de las concupiscencias, sino tenemos una guerra, tenemos una lucha. Y eso, hermanos, siempre tenemos que estar claros, porque nosotros no debemos, aunque sabemos que pecamos y nos duele, pero no debemos albergar la idea de que, bueno, el Señor sabe que soy un ser caído y voy a pecar de vez en cuando, pero no, hermano. Decía Charles Spurgeon, ¿cómo yo voy a coquetear con lo que mató a mi amigo? ¿Cómo yo voy a coquetear con el pecado? No, hermano, nosotros tenemos que revestirnos, y a veces vemos a los creyentes del pasado, los vemos como superhéroes. Vemos a un Daniel que oraba 3 veces al día. Vemos a un Josué que fue un guerrero, fue un hombre que puso pauta delante del pueblo. Ustedes, si quieren, pueden adorar a quien ustedes quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él no fue muy democrático, pero sí fue muy piadoso. Vemos a José que antes de tener la posibilidad de pecar con una de las mujeres más bellas del imperio egipcio, el imperio de Egipto, él decidió, dice, ¿cómo yo voy a hacer tan grande calumnia contra quién? ¿Contra mí mismo? No, dice, ¿cómo yo voy a ofender de esa manera a mi Dios? Y vemos la historia, lo que le costó. Pero eso es la marca distintiva de un creyente, una pelea aférrea con el pecado. Sí, caeremos, tendremos nuestras derrotas, pero no una derrota definitiva. Nosotros no podemos adaptarnos. No está en la naturaleza de un santo el vivir simplemente de pecado en pecado. No es natural. Si esa es tu naturaleza, mi hermano, en este momento, autoanalízate y pídele perdón a Dios, porque otra de las marcas distintivas de una buena obra, ¿cuál es? Arrepentimiento y restauración. O sea, hermano, es una estructura formada de parte de Dios para la salvación del santo, que no escapa a ninguna posibilidad de que nosotros podamos de ninguna manera salirnos de las manos de Dios. Pero tenemos que hacer uso de lo que Dios nos ha dado. Y el arrepentimiento continuo es una marca indeleble del creyente como hijo de Dios. Estamos en un mundo malo, en un presente siglo malo, pero eso no nos puede hacer que nosotros nos adaptemos a este siglo, sino que nuestras mentes sean transformadas a la voluntad de Dios. Y eso lo decía Pablo en la carta a los romanos. Entonces, hermano, teniendo esa simiente en nosotros, nosotros no practicamos el pecado. Y como conclusión de que todo esto surge de la certeza y de la infalibilidad de la perseverancia de los santos, no de los pecadores. Y Jeremías capítulo 32, versículo 40, si algún hermano lo tiene, por favor. Sí, hermano. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Nosotros no nos vamos a apartar de Dios, hermano, porque Dios ha puesto su simiente, su temor, ha puesto su obediencia, su justicia en nosotros. O sea, no te creas la mentira de que tú vas a perder la salvación. Cree la verdad de que aunque peques, aunque caigas, tenemos a un Dios. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él tiene 2 características amorosas. Hermano, dice que Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es en Él y solo en Él que nosotros tenemos refugio eterno, que nosotros somos linaje escogido, somos real sacerdocio, dice pueblo adquirido por Dios. Somos de Él, mi hermano. Y si hay alguien aquí realmente que puede estar escuchando esta clase y todavía no tiene esta seguridad de la salvación, yo te recomiendo que vengas a Cristo. Ven con tus pecados, ven como estás, pero ven delante de Cristo y pídele perdón, pídele que te restaure. No hay otro nombre, no hay otro camino, no hay otra vía, dice, bajo el cielo, dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Es por los méritos de Cristo. Bueno, mis hermanos, los autores de la confesión de fe terminan este párrafo de esta manera. Y es que de todo esto dice, de todo lo cual surge también la certeza e infalibilidad de esta perseverancia. Es este fundamento, hermano. Nosotros estamos dentro de este fundamento, de un llamado, de una elección irrevocable, un decreto invariable, una inmutabilidad del decreto de Dios, un amor inmutable del Padre bajo una eficacia del sacrificio de Cristo que pagó una vez y para siempre por nuestros pecados. Y esto dice que esta eficacia y los méritos de esta intercesión de Jesucristo es la unión, es lo que nos une con Cristo por el juramento y por la morada del Espíritu Santo, esa simiente de Dios morando perpetuamente dentro del creyente, hermano. De esta manera terminamos, vamos a terminar en oración. Si alguien, y no quiero que esto se me convierta en un sermón, si alguien tiene algún comentario, hermano, alguna duda, por favor, no se limite. ¿Todo bien? Bueno, vamos a terminar en oración. Oh Señor, gracias, Padre, porque estos hermanos del cual tú, Señor, permitiste que pudieran tener estos escritos, oh Padre, nos dan aún más certeza, confianza de que esta salvación es segura, oh Padre. Pero la mayor certeza y confianza la encontramos en tu palabra, Señor, por boca de nuestro Señor Jesucristo, quien oró personalmente delante de ti para aquellos, Dios mío, que fuéramos guardados del mundo y por aquellos que iban a creer por la predicación del Evangelio. Señor, nosotros somos fruto de eso, Padre, y sabemos que en tus manos estamos seguros, oh Dios. Líbranos de tener duda de que hay alguna sombra de variación, porque no los tenemos, Padre. Tú moriste, resucitaste y anclaste tu justicia, tu amor, tu perseverancia, Dios mío, en cada uno de los corazones de los santos, Padre. Permite que seamos un reflejo tuyo, que seamos glorias andantes, Padre, que testifiquemos de tu victoria, Dios mío. Oh Padre, bendícenos y ayúdanos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te lo imploramos. Amén. Pero mis hermanos, estamos despedidos. Nos quedan unos minuticos.